¿Cómo estás? Bueno, quiero... con razón. Hice un screenshot del celular y digo, tengo retrasada la hora en el teléfono. Claro, no es un screenshot. Al reloj también le saca screenshot. Bueno, no importa. Hoy Marce en la apertura habló sobre la fe, ¿sí? Y sobre una fe visible. Y, hola, buen día. Se despertó Misael. Y habló de una fe visible. Y, ¿sabes? Con respecto a la fe, algo que me gusta muchísimo es el versículo que está en Hebreos 12:1. 12:2. Que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después sigue, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es tremendo ese versículo. Pero me encanta que Jesús sea el autor y el consumador de la fe. Que sea el que se le ocurrió y el que la hizo. Porque hay veces que llevándolo a nosotros, ¿no? Hay veces que somos autores de cosas, ¿no? Son los que se nos ocurren, pero después lo dejamos por la mitad. Bueno, tenemos un Jesús que no deja las cosas por la mitad. Tenemos un Jesús que es autor de la fe y el consumador de la fe. El que fue el diseñador de esa fe y el que hizo todo para que nosotros podamos usarla, para que exista, para que sea real. Porque es por la fe que somos salvos. Es por la fe que permanecemos. Fue por la fe que esos amigos del hombre paralítico rompieron un techo para llevar a su amigo delante de Jesús. La fe es la que nos mueve. Dice la palabra que la fe es la que mueve la mano de Dios. Jesús nos dijo que con fe podríamos mover montañas. Ahora, nuestra fe tiene que estar apoyada en Cristo. Como estos varones. Una fe que se ve. Y nuestra fe tiene que estar apoyada en Jesús. Él es todo para nosotros. Y sin Él, nada existe. Sin Él, nada sirve. Sin Él no tiene sentido nada. Si Jesús no es el centro de tu vida, si Jesús no es la base de todo lo que haces, la base de todo lo que pensás, la base de todo lo que sos, tu vida no tiene sentido. Tu vida es una nube, está flotando en la nada. ¿Por qué? Porque podemos construir un montón de cosas, pero si no le damos el fundamento que le tenemos que dar, si no nos apoyamos sobre Jesús para hacer que nuestra vida crezca y para edificar nuestra vida y nuestro ministerio y lo que Dios nos da, nuestra célula, todo lo que Dios pone en nuestras manos, si no lo apoyamos sobre Jesús, se cae, se va, no se desvanece, se pierde. Por eso la gente en el mundo tiene proyectos, pero se siente vacía igual. Porque ante cualquier conflicto, ante cualquier dificultad, se esfuma, se va, se pierde. No importa lo que hayas logrado, nunca te va a satisfacer si no está plantado en el lugar correcto. Ante cualquier dificultad, ante cualquier tormenta de la vida, se va a destruir todo lo que tengas. Y si no, preguntale al creador de IHOP, de IHOP, me estoy mezclando, al creador del iPhone. Estoy mezclando cosas que no tengo que mezclar. Si no, preguntale al creador del iPhone cómo enfermo de cáncer con tanta fortuna decía que se sentía triste, que se sentía solo y que lo único que podía ver en el medio de la oscuridad era titilar la luz del aparato que lo mantenía con vida. No importa lo que hagas en este mundo, si no lo apoyás sobre Jesús, no te va a servir. Tu vida va a estar vacía y no va a tener sentido. Pero hoy tenés la oportunidad de apoyar toda tu vida en el fundamento correcto que es Cristo. Y si todo lo que haces lo apoyás sobre Él y lo fundás sobre Él, tu carrera, tus sueños, tus deseos, tu noviazgo, tu matrimonio, tu amistad con propósito, tu soltería, tus amistades, tu familia, todo lo que quieras hacer, todos los sueños que tengas, todos los planes que tengas, tus dones, toda la plata que tengas, el trabajo que tengas, los estudios que tenés, si todo lo apoyás sobre Jesús, si todo lo haces mirándolo a Él
y diciendo, esto quiero que esté apoyado en vos, Jesús, si no, no lo quiero. Si lo haces así, eso va a ser certero, eso va a dar fruto y eso va a permanecer. Y eso va a impactar en el reino de los cielos. Y eso va a ser algo que permanece. Eso va a ser algo que permanece, algo que no se va. Porque lo que es de Dios permanece. Pero necesitamos eso, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos puestos en Jesús. Y de eso Dios me hablaba de compartirte hoy. Me gustaría que podamos charlar un poco sobre Jesús y que podamos conocer un poco más de Él y que podamos enamorarnos más de Él. Y bueno, o sea, si bien vamos a charlar un ratito, siempre va a ser poco, ¿no? Siempre nos vamos a quedar cortos hablando de Jesús. Los discípulos de Él directamente dijeron, si tendríamos que escribir las cosas que este hombre hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo. Entonces, siempre nos vamos a quedar cortos hablando de Él. Pero vamos a charlar un rato de Jesús pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo hermoso que es, lo grande que es, cuánto nos ama, cuánto hizo por nosotros, cuánto merece toda la gloria y toda la honra y cuán digno es Él de tener todo bajo su control. Amén. Espíritu Santo, sé vos quien nos revele, quien nos ayude a entender, quien me dé la gracia para hablar y quien nos ministre y abra nuestros corazones para que podamos realmente recibir revelación de lo grande que es Jesús, de lo hermoso que es Jesús. Gracias, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mira, arrancamos con Jesús. ¿Desde cuándo es Jesús? Y me gusta cómo Juan escribe sobre Jesús, porque habla de Él no como hombre, sino como lo que era antes de ser hombre, y lo representa como el verbo de Dios, ¿no? Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio, o sea que ya estamos hablando del principio de los tiempos, el principio de todo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en el principio, dice Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús hizo todas las cosas, fue parte desde el principio de toda la creación, y si Jesús no estaba, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, ¿sí? Y así arrancamos, ¿no? Desde antes de los tiempos, desde el principio, ya era Dios y era con Dios. Ahora, ok, Génesis 1:1, Dios crea todo, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, entonces en una semana Dios va trabajando y en el sexto día crea al hombre, ¿no? Y bueno, no me quiero ir demasiado por las ramas, pero crea al hombre, hace un huerto Dios y le encarga al hombre que lo labre. De ahí, bueno, Dios no quiere que el hombre esté solo, le crea una ayuda idónea. Y hasta ahí estaba todo hermoso, ¿no? Ese jardín del Edén donde Dios compartía con el hombre, con la mujer, donde había una perfecta comunión, donde no había pecado. Pero el hombre ahí se manda su macana, ¿no? Quiere ser como Dios. Esa es la oferta que el diablo le hace. Y Eva decide desobedecer el mandato de Dios con el afán de ser como Dios y de conocer todo. Y Eva come del fruto que Dios le había prohibido que coma, le convida a Adán y así ambos caen en pecado. ¿Se dan cuenta que están desnudos? ¿Se dan cuenta que están desnudos y se esconden de Dios? Eso tan hermoso que Dios había hecho, ya lo rompimos, ¿no? Ya lo arruinamos como humanidad. Y bueno, y ahí vienen consecuencias sobre el pecado, ¿no? Viene la muerte sobre toda la raza humana, porque la paga del pecado es muerte, y hay condenas específicas sobre la mujer, sobre el varón y sobre la serpiente, que fue la que tentó a Eva. Y específicamente ahí, en esa condenación a la serpiente, ahí es donde es hermoso ver cómo Dios ya profetiza sobre Jesús. Y dice Génesis 3, versículo 5, le dice Jesús a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas,
está hablándole al diablo, ¿no? Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y escuchá, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ya desde ese día, desde que nosotros nos mandamos la macana, Dios ya dijo, pero yo ya tengo un diseño. Porque no es que Dios hace parches y dice, la rompieron, bueno, a ver cómo la arreglo, bueno, Jesús. No. Fue el diseño de Dios desde el principio. Y dice, va a venir Satanás, un descendiente de la mujer, y te va a aplastar la cabeza. Y él va a traer victoria. Y desde ese momento, Satanás se empeña en destruir a la simiente de la mujer. Entonces se levanta, corrompe el mundo, ¿no? O sea, ya el mundo le había dado lugar al pecado, pero todo el tiempo se empieza a levantar para tratar de aplastar a ese pueblo judío. Y podemos ver por un lado a Satanás levantándose para intentar matar a esa descendencia de la mujer que aplastaría su cabeza. Y por otro lado, podemos ver a los profetas de Dios todo el tiempo buscando a esa descendencia, buscando a ese descendiente, investigando en la palabra, hablando con Dios, preguntándole, ¿y esa generación? ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser ese que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Quiero que cumplas tus promesas. Y Dios empieza a revelarles aún más a los profetas y les empieza a hablar sobre ese Mesías que vendría. Y el diablo quiere atacarlo y quiere hacerle daño, como pasa cuando Jesús nace y el rey de ese momento manda a matar a todos los niños porque dice, yo no quiero que aparezca ningún rey Mesías. Y Dios moviendo todo, siempre guardando esa descendencia prometida. Desde ese momento, desde antes que nazca Jesús, ya había sido profetizado. Y fíjate cómo Primera de Pedro 1, del 10 al 11, podemos ver cómo Pedro cuenta sobre esto de los profetas, ¿no? Yo tengo acá la versión de traducción al lenguaje actual. Dice, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Entonces tenemos a los profetas buscando, averiguando quién va a ser el Mesías y cómo va a ser, y Dios revelándole, mirá que van a ser en Belén, mirá que van a llamar su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, y diciendo, y va a sufrir, y va a ser llamado varón experimentado en quebrantos, pero va a tener un cetro de hierro con el que va a gobernar todas las naciones, y se va a sentar a la diestra del trono de Dios. Y Dios todo el tiempo empezando a revelarle a los profetas lo que iba a pasar, y el diablo ensañado intentando matar esa descendencia. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Y lo que va a pasar siempre los planes del diablo van a fracasar y los planes de Dios van a ser cumplidos, porque siempre se cumple su palabra. Dios dijo que lo iba a hacer y Dios lo hizo, y aparece Jesús como hombre en la historia. Y aparece Jesús y nace Jesús, y ahí podemos ver todo lo que va pasando en los evangelios, ¿no? Toda la historia de Jesús y su nacimiento, y cómo Dios manda a Juan a que prepare el camino, y Dios va haciendo un montón de cosas hermosas a través de la vida de Jesús. Pero algo que entendí hace un tiempo también es que tenía que ser un hombre. Jesús tenía que ser hombre. Entonces, ahí tenemos una cosa hermosa, un misterio de Dios, que Dios se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Sabes por qué Dios se hizo hombre? Porque hubo un hombre, Adán, que pecó. Y por ese hombre que pecó, todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por un hombre podía venir la salvación. ¿Sabes qué? Todos nosotros habíamos perdido nuestra oportunidad de ser salvos. Todos nosotros, nadie podía, todos éramos pecadores. Pero si había un hombre que podía vivir en santidad y morir en lugar de los pecadores, seríamos perdonados. ¿Y sabes qué? Ahí Jesús dice, yo voy. Y el Padre, porque sienten lo mismo, Jesús y el Padre son uno y nos aman igual, y dicen, dale, vamos.
Y Jesús, Dios, se hace hombre. El Dios que todo lo puede, que es capaz de todo, se vuelve un bebé que pasa necesidades. Se vuelve un bebé que llora porque tiene hambre. Se vuelve un bebé que pasa frío. Así de grande es el amor de Dios. Que el que todo lo tiene se hizo un hombre con necesidades por nosotros que habíamos arruinado nuestra oportunidad. Arruinamos nuestra oportunidad y el único que podía salvarnos era Él. Y se hizo hombre, puso cartas en el asunto e hizo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos ser salvos. Romanos 5, versículo 12 dice lo que estamos hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 5, 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso Jesús tenía que ser hombre. Y se hizo hombre. Ya que Dios se haga hombre, es un montón. Y es rebajarse un montón. Pero así todo se humilló a sí mismo, nos dice la palabra, haciéndose obediente. Y no obediente de bueno, sí hago, no, obediente hasta en las situaciones más difíciles, en los contextos más difíciles, en las presiones más fuertes. Permaneció obediente. Eso lo dice Filipenses 2:8. Y se hizo obediente hasta morir. Y cuando entendió que él tenía que morir, siguió siendo obediente. Y no fue fácil. ¿Sabes cómo sé que no fue fácil? ¿Sabes cómo sabemos que no fue fácil? Porque cuando Jesús estaba en el monte del Getsemaní, en el monte de los olivos, estaba muy triste. Y le dijo a sus amigos, les dijo a sus discípulos, estoy triste hasta morir. Y cuando oró, le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Es difícil. Y si se puede, evítamelo. Pero que se haga lo que vos querés, Dios. Así de fiel, así de obediente permaneció Jesús. Dice la palabra que sudaba gotas de sangre. Y eso pasa cuando el nivel de presión y de estrés es tan alto que los vasos capilares se rompen abajo de la piel y empieza a salir sangre por la piel. Ese nivel de presión estuvo expuesto Jesús y permaneció siendo obediente por amor a nosotros. ¿Y sabes qué? Nos amó hasta el fin, hasta el final. Lo dio todo. ¿Y sabes qué cosa me vuela la cabeza de Jesús? Que sufriendo y estando ahí colgado en esa cruz, nos seguía amando. Y seguía cuidando de su mamá, encargándole a Juan que se quede con ella. Y seguía pidiendo perdón por los que lo maldecían. Dice la palabra que Él fue hecho maldición por nosotros, porque dice la Biblia que es maldito todo el que es colgado de un madero, y Jesús fue colgado de esa cruz. Y a pesar de haber sido maldito por nosotros, Él nos seguía bendiciendo, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos los que lo atacaban y lo insultaban y le hablaban mal de Él. Mira, Apocalipsis nos revela mucho sobre cómo es Jesús. Apocalipsis 1, del 5 al 7 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y el testigo fiel es, no quiero parar en cada uno de estos porque no es exactamente a dónde vamos, pero es el que nos dice la verdad siempre y el que nos revela lo que realmente pasa. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó. Él es Jesús, el que nos amó.
Y no solo eso, sino que pasó a ser nuestro ejemplo de vida en cómo se movió, en todo lo que hizo. Por eso es importante que puedas leer los evangelios, porque ahí podemos ver cómo se movía Jesús, cómo actuaba Jesús. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo imitaba a Jesús. Entonces, imitemos a Jesús, porque es alguien digno de imitar. ¿Y sabes otra cosa copada de Jesús? Que cuando Jesús vino, Él vino a revelarnos al Padre. Nosotros hasta ahora todo lo que sabíamos sobre el Padre era lo que leíamos en el Antiguo Testamento. Y de repente aparece un Jesús diciendo, mira que a mí me importa más lo que está en tu corazón que lo que haces, ¿eh? No me vengas con tanto sacrificio si en realidad tu corazón no me honra. No hagas un montón de cosas para hacerte ver bien frente a los demás si en realidad no me estás adorando a mí. Por afuera haces todo bien, pero por adentro estás muerto. A mí me interesa lo que está adentro. Y empieza a decirte, no es que está mal. O sea, lo que Jesús empieza a decir es, algunos dicen que ojo por ojo y diente por diente. Bueno, yo te digo que ames a tu prójimo. Yo te digo que si alguien te golpea en una mejilla, le des la otra mejilla. Empieza a hablar de lo que pasa en nuestro corazón. De ahora en más Jesús dice, el adúltero es el que en su corazón desea a otra mujer. No el que necesariamente comete el pecado, sino el que el pecado ya se comete en el corazón. Asesino de su hermano es el que lo mata en su corazón, nos empieza a decir. Entonces, ahora, ¿qué adicional tiene que Jesús nos diga esto? Que Jesús nos está contando lo que el Padre realmente quiere. Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Entonces empezamos a entender que todo lo que Jesús hizo es todo lo que hace el Padre. Y todas las formas en las que actuó Jesús es como actuaría el Padre. Y la forma en la que Jesús soltó perdón es como suelta perdón el Padre. Entonces Jesús viene a revelarnos al Padre. Y bueno, como decíamos hoy, nosotros, dice Romanos 5:6, éramos incapaces de salvarnos. Pero en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Y hay veces que llegamos hasta ahí. Pero sigue la historia. Jesús es más que eso. Jesús es más que alguien que murió por nosotros. Dice la Biblia que al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Y hay un montón de cosas que pasan ahí, porque cuando Él muere, desciende hasta lo más bajo y le saca las llaves del infierno y del Hades a Satanás. Y pasa a tener autoridad sobre la muerte Jesús. Y ahora Dios lo resucita. ¿Y por qué Jesús puede resucitar? Ya habían resucitado alguna vez otras personas, ¿no? Tenemos ejemplos de personas que resucitaron antes, como el hombre que en el Antiguo Testamento cae sobre los huesos de Eliseo. Si no se conocen la historia, búsquenla que está buena. Hay un hombre que muere y cuando muere cae sobre los huesos del profeta Eliseo, que ya estaba muerto el profeta Eliseo, pero cuando toca los huesos, resucita. Y después tenemos la historia del hijo de la viuda, que Jesús resucita también. Y tenemos la historia de la hija de Jairo. Pero todas esas personas resucitaron para morirse de nuevo. Porque es así. Vivieron un rato más. Pero resucitaron y después se volvieron a morir. Jesús es el primero que resucitó para no morir más. Por eso Él es el primogénito de los muertos. Él es la primicia de la resurrección. Vieron que hace poco tuvimos las primicias acá en la iglesia. ¿Y qué es las primicias? Es darle los primeros frutos de lo que Dios nos da. Bueno, Jesús es las primicias de la resurrección. Es de los primeros que resucitaron. Es ese que es dedicado para Dios por completo, ¿no? Y después venimos todos nosotros que vamos a ser resucitados en Él. Ahora, ¿por qué resucita Jesús? Porque la paga del pecado es muerte. Pero si Jesús no tenía pecado, entonces la muerte no puede tocarlo. La muerte no tiene poder sobre Él. Y eso es lo que nos dice Hechos 2:24. Pero Dios hizo que Jesús resucitara
Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Por eso es importante ver y resaltar que Jesús resucitó. Si solamente nos quedamos con un Jesús que murió, no tiene sentido la historia. ¿Qué tiene? Bueno, vino y murió por nosotros. Y sí, pero ¿no era santo? Sí, ¿y por qué no resucitó? Si la muerte no lo podía tener si él era santo. Bueno, pero no sé, no estoy seguro si resucitó. Si Jesús no resucitó, en vano es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no sirve de nada. Porque que haya resucitado nos muestra que Él era santo. Que haya resucitado nos muestra que Él hizo todo bien y que cumplió con todos los requisitos que tenía que cumplir para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos ser salvos y para que nosotros podamos resucitar también con Él. Amén. Y hay algo más, porque claro, nosotros decimos, bueno, resucitó, ¿y qué más pasa después de la resurrección de Jesús? Jesús asciende a los cielos. Y eso es algo súper importante. Y hasta hace poco no lo había entendido del todo bien y no le daba la importancia que tenía que darle. Recién dijimos, todos los demás que resucitaron después se volvieron a morir. Jesús es el único que no murió. Y entonces, ¿cómo está en el cielo? Jesús ascendió directamente a los cielos. Jesús vino y estuvo 40 días en la tierra resucitado, mostrándose a los discípulos y a muchas personas y enseñándoles un montón de cosas. Y después, si no me equivoco, en el Monte de los Olivos, Jesús asciende frente a la vista, si estoy en lo correcto, 500 personas. ¿Sí? Y les dice, quédense. Ahí es donde les dice que va a venir el Espíritu Santo y que nos manda a ser discípulos. Pero ese Jesús resucitado, con ese cuerpo que vamos a tener nosotros también el día de la resurrección, con ese mismo cuerpo asciende directamente a los cielos. Y ahora tenemos a ese hombre, a Jesús resucitado en el cielo. ¿Y qué tiene eso de grosso? Bueno, por un lado, al tenerlo allá y haber pasado todo lo que pasó por nosotros y entender todo lo que, las tentaciones a las que nosotros somos expuestos, dice la palabra que Él es nuestro abogado, que Él es el que está junto al Padre hablando a favor nuestro y que Él es el que... vamos a leerlo directamente. En Hebreos 4, del 14 al 15 dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Y ese que nos entiende es el que está ahí junto al Padre hablando a favor nuestro. Y algo súper grosso de esto, ¿no? Es que como Él es un hombre resucitado que está en el cielo junto al Padre, ahí es donde se cumplen todas las profecías sobre Él. ¿Por qué? Porque, ¿vieron cuando nosotros hablamos del regreso de Cristo? Bueno, hay muchas profecías que hablan de un hijo de hombre que va a descender en las nubes del cielo. Pero Jesús no había nacido todavía. Entonces no había ningún hijo de hombre que pudiera descender en las nubes del cielo. Después de que Jesús viene, muere por nosotros, resucita y asciende a los cielos, ahora sí hay un hijo de hombre que puede descender. Y es tan fuerte ese título, Hijo de Hombre, que es el que Jesús usa para hablar de sí mismo, muchas más veces que decir el Cristo. Jesús se dice más veces a sí mismo, el Hijo del Hombre, que Cristo. Y eso lo vincula con Daniel capítulo 7, porque ahí Daniel es el que ve a alguien como un hijo de hombre que desciende del cielo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy ese. Yo soy el que está en Daniel capítulo 7, porque ya había sido escrito Daniel. Yo soy ese. Soy el Hijo de Hombre. Y como Él asciende a los cielos, ahora
puede descender para reinar, porque vino una vez para darnos la oportunidad de decidir por Él, para revelarnos al Padre, para quitar todo estorbo para que podamos acceder a Dios. Pero viene de nuevo para quitar el pecado del mundo por completo y para establecer su reino que va a permanecer para siempre. Amén. Él vino como ese cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero que era sacrificado por los pecados del pueblo. Pero ahora viene para reinar con la autoridad que Dios le da. Mirá, Apocalipsis 1, versículo 7 dice: miren, Cristo viene en las nubes. Todos los verán venir, aun los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él. Así sucederá. Amén. Y vamos a leer Daniel 7, del 13 al 14. Yo tengo acá la traducción al lenguaje actual. Dice, esto fue escrito 530 años antes de Cristo, más o menos. Mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano. Y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Pude ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones. Su poder será siempre el mismo y nunca tendrá fin. Y su reino jamás será destruido. Y dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario, hablando de Jesús, ¿no? Y todos estamos hablando de la ascensión y del descenso de Jesús, ¿no? Hechos está hablando del momento de la ascensión. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Ahí hablando de la importancia de la ascensión de Jesús. Jesús asciende, permanece en el cielo hasta que sea el tiempo de que todo sea restaurado, porque ahí viene de nuevo y viene en las nubes y viene a reinar. Entonces, es buenísimo todo lo que hace Jesús. Pero me quiero perder. Entonces, claro, ahora tenemos a Jesús en el cielo. Estoy bien de tiempo, ¿no? Sí, ya casi. Tenemos a Jesús en el cielo. Hola. Tenemos a Jesús en el cielo, esperando el día de la restauración de todas las cosas. Y por ahí no nos podemos poner a hablar ahora de todo lo que habla el libro de Apocalipsis. Ya Dios nos da la oportunidad quizás de volver a charlar sobre el tema, pero están las prédicas de cuando hicimos esa temporada de revelaciones en la página de YouTube de la iglesia, por si alguno quiere volver a verlas. Está Jesús en el cielo. Y de repente, Juan, ya les tiro el lugar donde está, Apocalipsis capítulo 5. De repente, Juan está ahí y ve que hay un rollo y un rollo que contenía 7 sellos. Y el momento en el que, ¿saben? Los sellos son como, ¿vieron como las películas cuando sellan las cartas para cerrarlas? ¿Sí? Que le tiran como una cera que después la sellan o con un sello o con un anillo para que quede cerrada la hoja. Y que si se abre ya el sello queda roto y todos saben que esa carta fue abierta. Bueno, hay un rollo, nos cuenta Apocalipsis, que tiene un libro que tiene 7 sellos. Y en el momento en el que esos sellos son desatados, son rotos, empiezan a pasar un montón de cosas que son parte del plan de Dios para cerrar todo lo que tiene que cerrar, para hacer todo, para que pase todo lo que tiene que pasar, para que la iglesia sea redimida, para que el pecado salga del mundo, para que se cumpla todas las profecías y todo lo que tiene que pasar, para que todos puedan tener la oportunidad de decidir entre seguir a Dios o no seguir a Dios, entre un blanco y un negro, ¿sí? Seguir a Dios, no seguir, no hay puntos grises. Para que todos tengan esa oportunidad de decidir. Empiezan a suceder un montón de cosas, la gloria de Dios se manifiesta, su poder se manifiesta y todo se prepara para el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el momento en el que Jesús va a volver. Pero Juan se empieza a poner muy mal porque no había nadie
nadie que sea digno de abrir ese libro ni de desatar sus sellos. Y se empieza a poner muy mal. Y no se encontró ni en el cielo ni en la tierra nadie que pudiera abrirlos. Todo ese plan perfecto no podía realizarse porque nadie era digno de ponerlo en marcha. Nadie era digno de darle arranque a eso. Nadie era digno de tomar ese libro de la mano del Dios Padre. Pero de repente aparece nuestro Mesías, aparece nuestro Cristo, aparece ese Cordero que es digno, que murió por nosotros y que está ya en el cielo, que ascendió a los cielos. Y dice Apocalipsis 5 del 7 al 12, el Cordero fue y tomó el rollo enrollado que tenía en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, que es el Padre. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía una arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Y todos ellos cantaban esta canción: solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Y decían con fuerte voz: el Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la alabanza. Él es digno de todo. Hizo todo lo que era necesario y ahora está ahí, esperando ese momento donde todo ese plan se dé por inicio. Y Él es el único digno de darle inicio. Y le damos gloria a Dios porque Él es digno y porque Él lo hizo y porque Él está en el cielo esperando esa señal del Padre. Y hoy hablábamos de que es el que nos amó, es el que nos habló la verdad, el que nos guió, es nuestro ejemplo. Y ¿sabes qué? Él va a volver a encontrarse con nosotros de nuevo. Él ascendió y nos dejó al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos lleva a decirle a Jesús: vení de nuevo, volvé, regresá una vez más, porque queremos verte. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer para que podamos ser perdonados. Nosotros queremos contarle eso a los demás, para que todos lo sepan, y queremos que vuelvas a reinar, porque es la mejor noticia que nos pueden dar, que Jesús viene a reinar la tierra, en la tierra, que vamos a tener a alguien que gobierne sin corrupción, alguien justo, alguien digno, alguien capaz de restaurar a la humanidad. Ese es el que es digno de gobernar, ese es el que es digno de tener todo bajo su control. Dice, es muy largo para leer y se me está yendo el tiempo. Bueno, se los dejo para que lo lean ustedes. Ese día en que van a pasar muchas cosas. Jesús va a volver en las nubes. Y va a volver en las nubes junto con los que murieron en Cristo. Porque dice la Biblia, esto está, les dije, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice la palabra que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Todos los que murieron creyendo en Jesús y reconociéndolo como su Señor y Salvador, puestos los ojos en Jesús. Todos los que creyeron en Él, todos los que pusieron su vida sobre Él y murieron, dice la palabra que el día en el que Jesús regrese, ellos van a resucitar primero. Entonces, ellos resucitan. ¿Qué significa? Ellos hoy están en el paraíso con Dios, ¿sí? Su alma está ahí, pero su cuerpo está en el cementerio o en donde esté el cuerpo de cada uno. Bueno, ese cuerpo, Dios en su poder lo va a volver a reconstruir en gloria, no como un cuerpo corruptible. Todo esto estoy diciendo está en la Biblia, no como un cuerpo
corruptible, que se rompe, que se arruina de nuevo. No vamos a resucitar para volver a morir los que mueran. Van a ser resucitados en un cuerpo glorificado, en un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó. Por eso Él es las primicias de la resurrección. Porque después, los demás que murieron creyendo en Él van a recibir el mismo cuerpo que Él. Y vamos a poder ser como Él. Y vamos a poder ver a Dios cara a cara con ese cuerpo. Entonces los que están muertos van a recibir su cuerpo glorificado y vienen en las nubes con Jesús. Y después de que ellos resucitan, todos los que estemos, dice Pablo, todos los que estemos acá, vamos a ser arrebatados. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Nosotros en vida, nuestro cuerpo va a ser transformado en ese cuerpo glorioso. Y ahí nos vamos a encontrar en las nubes con todos esos que resucitaron. Y va a estar toda la iglesia de toda la historia, porque son todos los que creyeron en Jesús, con sus cuerpos glorificados, esperando a Jesús desde las nubes para encontrarse con Él otra vez. Y ese va a ser el momento en el que se van a festejar las bodas del Cordero, donde Jesús va a recibir a esa novia que se preparó para Él, esa novia que se le dio el honor de vestirse con acciones justas, de prepararse hermosa para Él, de decir, queremos ser, porque la Biblia habla de nosotros como de la iglesia, como la novia de Jesús. Entonces ese día nosotros, la iglesia, nos vamos a encontrar con Él como una novia que se preparó toda su vida para el día en el que se va a encontrar con su amado, para el día en el que nos casemos con Él y estemos para siempre con Él. Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y va a ser un evento glorioso. Y va a estar toda la iglesia de todo el planeta y de toda la historia, de todos los tiempos. Todos vamos a estar ahí mirándolo a Él, diciéndole, te estábamos esperando, ya queríamos que llegue el día, nos preparamos para vos, acá estamos, somos tuyos para siempre y vamos a estar siempre con Él. Y si los demás chicos ya me van acompañando. Y me encanta que, pasan un montón de cosas después, según lo que nos va relatando la Biblia, después de ese encuentro, ¿no? Y como leíamos recién, fuimos hechos reyes y sacerdotes, y se nos va a dar autoridad de gobernar, y de acuerdo a lo que nosotros hagamos acá en la tierra y cómo invirtamos en el reino, vamos a tener diferentes niveles de autoridad en el reino venidero. Van a pasar un montón de cosas. Pero después de que pasa todo eso y que el pecado es completamente quitado de la tierra para siempre y la tierra es restaurada, desciende la nueva Jerusalén con el Padre. Y vamos a estar ya no solo con Jesús, sino también con el Padre. Y cuando esto pase, dice la Biblia que el Dios Padre va a decir, bueno, ya pasaron las primeras cosas. Y me encanta ese final. Me encanta que cerca del final de Apocalipsis se escuche esta voz del Padre. Es como ese final abierto de las películas donde sentís que todo ya terminó y cuando termina te dice, bueno, ya pasó el principio. Y es hermoso ese diseño de Dios. ¿Y sabes por qué podemos vivir ese diseño de Dios? ¿Sabes por qué podemos disfrutar de saber que vamos a ser parte de eso? Por Jesús. Porque Él vino y murió por nosotros y nos hizo parte y nos enseñó el camino y nos mostró a dónde teníamos que ir y cómo teníamos que ir. Y solamente por Él, porque nos amó, porque fue un testigo fiel, porque nos dijo la verdad, porque no cambió nada, porque no mintió nada, porque nos reveló al Padre, porque pagó siendo justo lo que debíamos todos nosotros que no éramos justos. Fuimos hechos justos en Él. Fuimos hechos dignos por Él, porque Él fue digno y fue maldito y humillado por nosotros. Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿En qué mejor persona puedes apoyar tu vida que en Jesús? No hay, te aseguro que no hay.
Así como veíamos ahí en Apocalipsis, que no había ninguna persona digna de tomar el rollo y abrir sus sellos, ni en el cielo ni en la tierra. Así no hay ninguna persona digna en la que puedas apoyar tu vida. Solamente en Jesús. ¿Y sabes lo adicional de hermoso que tiene eso? Que no te lo va a poder sacar nadie. Porque a Jesús no te lo saca nadie. No importa que te maten, no importa que te roben. Si tú haces Jesús, no te lo saca nadie. Por eso dice Pablo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo por Él. Y si me muero, repiola, me voy con Él. Nadie te lo puede sacar. Por eso la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es apoyar nuestras vidas sobre Jesús. Por eso te invito a que puedas ponerte de pie. Y lo primero que me gustaría que hagamos es que podamos orar juntos. Si hasta ahora no habías apoyado tu vida sobre Jesús, no habías entendido que tenías que encomendar en sus manos todo y que Él tenía que ser el que gobierne todo lo que vos hagas, lo que vos pienses, las formas en las que actúes, todas las decisiones, este es el momento para tomar esa decisión y para decirle: Jesús, entendí todo lo que hiciste por mí. Gracias por lo que hiciste por mí y te entrego mi vida, es tuya. Sos la mejor persona en la que puedo apoyar mi vida. Vamos a orar por eso, ¿sí? Y que puedas hacer tu oración. Yo voy a tratar de hacer una oración modelo que podés repetir, pero tiene que ser algo tuyo y que sale de tu corazón, ¿sí? Señor Jesús, te pido perdón por las cosas malas que hice. Hoy entendí que es por tu amor que yo puedo ser perdonado. Por lo que vos hiciste, yo tengo una esperanza. Y te reconozco y creo en vos como el único que me puede salvar. Y creo que con vos es suficiente. Mi vida es tuya. Sé el Señor de mi vida. Quiero que todo lo que soy esté apoyado en vos, porque sos mi roca firme, mi fundamento seguro. No importa lo que pase, sé que si estoy apoyado en vos, estoy en un lugar seguro. Ayúdame a permanecer en vos, en tu nombre. Amén. Y ahora que pudimos tomar este tiempo y esta decisión, yo te invito a que podamos tomar un tiempo para exaltar a Jesús, porque Él es digno de recibir la gloria y de recibir la honra. Y dice la palabra que la vida eterna se trata de conocerlo a Él. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tan hermoso ver su gloria, ver su belleza, ver su hermosura. Mientras más lo vemos, más somos transformados. Mientras más lo vemos, más seguros estamos. Mientras más lo vemos, más nos enamoramos. Mientras más lo vemos, mejores decisiones tomamos. Mientras más lo vemos, nuestra vida es más bendecida. Mientras más lo vemos, mejor construimos en el fundamento eterno. Mientras más lo vemos, permanecemos. Mientras más lo vemos, mejor entendemos las cosas. Todo se trata de verlo, de que Él sea revelado a nuestras vidas. Así que te invito a que este pueda ser tu tiempo a solas con Él. Pedirle que se te revele a tu vida. Tenía a mano aún tu Biblia por si el Espíritu Santo te quiere hablar a través de un versículo bíblico, pero aparta este tiempo para estar a solas con Él, para mirarlo, para enamorarte y para que el Espíritu Santo sea quien te revele a Jesús, quien te revele su amor y quien te revele quién es.